del estudio de Lucas, Mateo capítulo 19. Versículo 14. Mateo 19, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vuelvo a leer este pequeño pasaje. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Ha sido maravillosamente bueno con cada uno de nosotros y hoy nos permites congregarnos en tu nombre. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestros corazones en este día, que tú toques en nuestras vidas, nos hagas meditar en lo que tú quieres y rendirnos a tu voluntad, especialmente en este tema que vamos a ver el día de hoy. Que tú, Señor, obres en nuestros corazones, nos des una convicción fuerte en favor de los niños de nuestra congregación y de los niños que están cerca de nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños. Había una sección en una revista que se llamaba Entre Niños Te Veas. Y venían historias muy chistosas. Estaba una niña que estaba tratando de sacar un pepinillo con su cuchara. Y llegaba la abuelita y le dice: toma una cuchara limpia para que saques los pepinillos. Y la niña le decía: pero si está limpia, abuelita, ya la chupé. Estaba otro niño que le preguntaba a su papá, ¿cómo nací? Y el papá empezó a pensar: híjole, ¿cómo le digo cómo nació? Empezó a pensar en las situaciones espirituales, en las situaciones biológicas, etcétera, y decidió finalmente decirle: bueno, naciste porque Dios, tu papá y tu mamá te hicimos. Ah, pero ¿quién me puso los ojos? Había otro niño que llegó su abuelito y le dice: ¿qué luna es mejor? ¿La de tu ciudad o la de mi ciudad? Y le hace el niño tenía 5 años: ay, abuelita, es la misma. Los niños. El 18.85% de la población de nuestra iglesia. Entre bebés, niños de preescolar y niños de primaria. El autor de música infantil, Francisco Gabilondo Soler, decía que los niños son inteligentes. Y son inteligentes. La Biblia nos dice que los niños son importantes. Dice aquí: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de los cielos. Para Cristo los niños son importantes. Por eso esa invitación: dejadlos venir a mí. Y hoy vamos a ver por qué razones tenemos que dejar venir a los niños a nuestro Señor Jesucristo. Y la primera razón es porque Dios los ama. Dice Mateo 19, 14, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Cristo quiere que los niños se acerquen a Él. Esa es su voluntad. Si alguna vez pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Una de las cosas que Dios quiere es que dejemos a los niños llegar a Cristo. Es su voluntad. Su voluntad no es que busquemos todas las maneras posibles de obstaculizarles llegar a Cristo. No, su voluntad es que los dejemos llegar. Que les permitamos conocer a Cristo. No solamente, en primer lugar a través de la palabra de Dios y también a través de nuestra vida. Reflejar a Cristo en nuestras vidas para que los niños puedan conocer el amor de Cristo a través de nosotros es parte de la voluntad de Dios.
Él quiere que se acerquen a Él. Dice Salmo 148, versículos 12 y 13. Salmo 148, versículos 12 y 13. Desde el 11 dice, hablando de la alabanza, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. ¿Quiénes quiere Dios que lo alaben? Los reyes, los pueblos, los príncipes, los jueces, los jóvenes, las doncellas, los ancianos y los niños. Dios les ama. Dios ama a cada niño. Dios ama a cada niño, no solamente en esta iglesia, sino ama a cada niño en nuestra ciudad. Les ama. Y quiere que que los dejemos acercarse a Él. Y quiere también que los dejemos alabarle a Él. Enseñarles a alabar a nuestro Dios. Dios quiere eso. Mateo 11, 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nosotros somos los que nos complicamos con un montón de preguntas. El niño puede conocer más fácilmente a nuestro Dios. Puede tener una mayor confianza y Cristo quiere que los niños le conozcan. Cristo quiere que los niños conozcan lo que es la palabra de Dios. Cristo quiere que los niños le alaben. Cristo quiere que los niños se acerquen a Él. Él ama a los niños. Más adelante, en capítulo 18, versículos 10 y 11. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mirad, tengan cuidado que no menosprecien. Los niños son importantes. Dios ama a los niños. Nosotros tenemos aquí en la iglesia clases de niños allá abajo, hay guardería y quiero que entiendan que no tenemos clases allá abajo ni guardería para que simplemente los entretengan mientras ustedes están aquí. No es el propósito de las clases de niños. El propósito de las clases de niños es ayudarles a conocer a nuestro Salvador. Esa es la idea. Por eso cuando luego a veces decimos si alguien nos puede ayudar en guardería, si se pueden inscribir para poder ayudar en guardería, si se pueden inscribir, necesitamos todavía maestros de niños. A veces quizás no levantan la mano porque dicen, qué flojera, es entretener niños. No, no es entretener niños. Los niños son inteligentes, los niños importan. ¿Por qué llevar a los niños a Cristo? En primer lugar, porque Él lo ha mandado, porque Él los ama, porque realmente le importan los niños. Si no es nada más porque son parte de la iglesia, lo cierto es que Él ha mandado dejar a los niños venir a mí. Es un mandato. No es una opción para la iglesia. Es un mandato hacer todo lo posible porque los niños se acerquen a Cristo. En palabra, en nuestros hechos. Es importante dejar a los niños llegar a Cristo. ¿Por qué cuidar los devocionales con los niños?
Porque Dios ama a esos niños y a Cristo le importa. No nada más es, bueno, haz ahí el devocional como puedas. Es sentarse con ellos, es orar con ellos, es tomar tiempo para explicarles a ellos, es tomar tiempo para estar con ellos, porque es un mandato de Dios, porque a Dios le importan, porque Cristo los ama. En este tiempo donde la vida es muy difícil y muy complicada, tomar tiempo es algo valioso. Los niños importan. Que los niños puedan escuchar y a la vez ver, lo que es el amor de Cristo en nuestras vidas. Una grande tragedia que le pudiera ocurrir a los niños de nuestra iglesia es tener padres ausentes. Que se preocupan, sí, por darles comida, por darles vestido, por darles una buena educación, pero que no se preocuparon por ellos en lo espiritual. Los dejaron a ver qué pasaba. Si en el mundo esto está produciendo estragos, entre cristianos es peor. ¿Por qué cuidar los devocionales con los niños? ¿Por qué tener un devocional con un niño en casa? ¿Por qué tomar tiempo para sentarlo en sus rodillas si todavía los tienen chiquitos o si son más grandecitos? ¿Por qué tomar un poco de tiempo para explicarles, para orar con ellos? ¿Por qué tomar un tiempo especial para tener un devocional familiar? ¿Por qué ayudarlos a tener su devocional personal? Porque Dios ama a esos niños. Dios los ama. Pudiéramos saltarnos todas las demás razones, pero esta es muy importante. Dios ama a esos niños. ¿Cómo no amarlos nosotros? En segundo lugar, ¿por qué dejar a los niños venir a Él? Porque esos niños nacieron con una naturaleza. Salmo 51:5. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Literalmente en hebreo no dice que es la mamá la que lo concibió en pecado, es la mamá la pecadora y él no, sino que literalmente diría, pecador me concibió mi mamá. Cada niño que nace con una naturaleza, nace pecador. Es un poco difícil porque siempre pensamos que los niños nacen inocentes. Y esto no quiere decir que como nacen pecadores ya se van al infierno desde el principio, lo vamos a tratar más adelante, pero lo que sí quiere decir es que a un niño no le necesitan enseñar cómo hacer un berrinche. Yo espero que ningún papá aquí le diga, a ver bebé, así se hace un berrinche. Cuando tengas ganas de comer, haces esto. Así sean las 3 de la mañana, tú me vas a levantar a las 3 de la mañana con un gran grito y no te vas a callar hasta que te dé el biberón. ¿Alguien la ha hecho así? No, simplemente es un niño de repente ya a las 3 de la mañana y decide luego volverle a repetir la escena a las 5 y se la repite, probablemente se la hizo antes a la 1 de la mañana, pero el resto del día permaneció feliz y contento, tranquilito. Yo espero que aquí no haya ningún papá que le diga, mira niño, así le vas a pegar a tu hermano. Cuando quieras el carrito de tu hermano, tú vas a llegar y le vas a extender la mano y le vas a dar Llegan así. Sin que les enseñen, llega el niño y ¡pah! Pega. Sin que enseñe, llega la niña, desgreña. Sin que les enseñen, llega el niño, llega la niña y hacen ciertas cosas que uno diría, los niños nacemos, porque alguna vez fuimos niños. ¿Quién fue niño alguna vez aquí? Nosotros ya nacimos con una tendencia, no nos tenían que enseñar. Es cierto, hay algunas cosas que desgraciadamente los adultos nos enseñaron
Y espero que aquí no haya ningún papá con esa tendencia de enseñarles cómo mentir, que enseñarles maneras efectivas para mentir, que les enseñen con su vida cómo tomar. Esas cosas son horribles, pero hay otras cosas que los niños simplemente las hacen porque es su naturaleza. No lo entienden por qué lo hacen, no piensen que su bebé es todo odio con ustedes y que decidió llorar cada 3 horas durante la noche porque lo odia. No piensen eso, pero nacen con una naturaleza. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Me acuerdo de ese niño que estábamos en una tienda y el niño llegó y quiero unas papas. Y la mamá le dijo, no, ¡Ma! Quiero unas papas. Y se puso a la mitad de la calle y empezó a patalear. ¡Ah! Y todos así como que, a ver a qué horas no nos empieza a hacer cosas. Y ahí está el niño. ¡Ah! Y ya finalmente la mamá toda roja, avergonzada por la escena que estaba haciendo el niño. Sí, está bien, te voy a comprar las papas. ¡Ah! Y ya se paró junto a la mamá a recibir sus papas. Los niños saben cómo influenciar, saben hacer berrinches, saben cómo guiar a los papás a que hagan ciertas cosas o dejen de hacer ciertas cosas. Nuestro Señor quiere que entendamos que esos niños necesitan ser llevados a Cristo porque tienen una naturaleza. Tienen una naturaleza que está ahí desde que nacieron y que va a acompañarles por toda la vida, y nosotros somos un ejemplo de eso. Alguna vez fuimos niños, alguna vez empezamos gateando, alguna vez balbuceábamos palabras, alguna vez les hicimos berrinche a nuestros papás, alguna vez le pegamos a otro niño. Me acuerdo cuando era pequeño, tenía un chicle en la boca y decía a mis tías, dale de tu chicle a la niña, a tu prima, dale de tu chicle a tu prima, y así estuvieron como un buen rato fastidiándome de que querían que le diera el chicle a mi prima, y finalmente se lo di. Agarré el brazo de la niña y la mordí, le dejé el chicle en el brazo y me di la vuelta y les dije, ahí está, viejas brujas, y me eché a correr. Estaba chiquito. Naturaleza pecaminosa. Los niños somos así. No somos, fuimos. Está chiquito, pero no, ya no soy niño. Pero quiere que entendamos eso, hermanos. Los niños, en realidad, los niños van a necesitar reglas, en realidad van a necesitar dirección, en realidad van a necesitar disciplina, porque nacen pecadores. Han nacido pecadores, y eso tenemos que aprenderlo bastante bien. Es cierto, algo que se puede aplicar ahí en Jonás capítulo 4, versículo 11. Jonás capítulo 4, versículo 11. Dice así, hablando de el enojo que sintió Jonás porque predicó en la ciudad de Nínive, la gente se arrepintió y Jonás estaba enojado porque no estaba cayendo el juicio de Dios sobre Nínive, y dice ahí en versículo 11, hablando Dios a Jonás, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. A veces Dios no destruye a una familia no porque la familia sea buena, sino por los niños. A veces usted hace muchas cosas malas y no le ha pasado nada, no porque Dios esté aprobando lo que está haciendo, sino por el niño que tiene a su cargo. Porque sabe Dios que si a usted le pasa lo que le pase, las consecuencias de su pecado, va a arrastrar al niño en las consecuencias. Dios cuida a los niños.
no destruye naciones completas que merecen ser destruidas por esos niños. Los niños nacen pecadores, hacen cosas malas a veces sin querer, no porque las hayan aprendido, sino porque simple y sencillamente es su naturaleza. Y Dios tiene misericordia de ellos, y Dios tiene misericordia de familias, de mamás y papás aquí presentes, por compasión al pequeño. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, todos nosotros, incluyendo los niños, en que siendo aún pecadores, incluyendo los niños, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por cada niño también. ¿Por qué un bebé que nació pecador, si por alguna razón deja de existir en este mundo, va al cielo? No va al cielo porque es bueno, va al cielo porque Cristo murió por ese bebé. El niño no ha entendido, no sabe qué es su derecha, qué es su izquierda, no ha entendido por qué pasan las cosas y no va al cielo porque es puro e inocente, va al cielo porque Cristo murió por ese bebé. Entendamos eso. Los niños, igual que nosotros, son pecadores que necesitan dirección, que necesitan cariño, que necesitan reglas claras, que necesitan padres que estén firmes, que necesitan una iglesia que esté firme por ellos. Porque tarde o temprano van a crecer. Y si no hubo ese amor por esos niños pueden ser tan malos como el pecado puede hacerlos. Ese niño que está viendo de sus padres un mal ejemplo en cuanto a Cristo, en cuanto a su vida personal, ese niño va a crecer. Ese pequeñito va a crecer y va a ver su vida marcada por eso. Porque es pecador. ¿Por qué llevar a los niños a Cristo? Porque son pecadores. Inculcarles a portarse bien es algo bueno, pero es solamente un dique. Es solamente un dique para que no sean tan malos como pueden ser. Si a un niño no se le ponen reglas claras, él puede ser el más pegador de todos, la niña más revoltosa de todas, pero es solamente un dique. Necesitan conocer a Cristo. Cuando tengan la oportunidad y el entendimiento para conocer el Evangelio, hay que darles el Evangelio. No hay que conformarnos con enseñarles a portarse bien. Uno de nuestros problemas en las clases de niños es enfatizar eso de pórtate bien, sé bueno, y es bueno. No está mal enseñarles a que sean buenos, obedezcan a sus papás, pero no es suficiente. El Evangelio es lo que necesitan tarde o temprano. Les amamos, pero ellos necesitan que entendamos esa verdad bíblica. Ese niño que está allí puede ser el niño más bueno de la iglesia, el que sonríe, el que es amable. Necesita en algún momento conocer a Cristo. ¿Por qué cuidar de que nuestros niños tengan devocional en casa? ¿Por qué cuidar de que los padres den devocional en casa? Porque esos niños son amados por Dios y son pecadores y Dios les ama. ¿Por qué tener clases de niños? ¿Por qué hacer mucho énfasis en tener clubes de niños afuera de la iglesia y estar animados a que haya clubes de niños, a que haya clases de niños aquí los domingos, los miércoles? Porque son pecadores que necesitan conocer a Cristo. Nada más pueden pensar, algunos papás pueden ver, es triste que los dejan 5 días o 6 días bajo la influencia de la televisión, el internet, el YouTube, y nada más 1 hora de clase de niños. Imagínense el desbalance.
¿Por qué tener clases de niños aquí en la iglesia? Porque Dios ama a esos niños y porque esos niños son pecadores que tarde o temprano van a crecer. Y si no conocen a Cristo, el pecado va a hacer grandes estragos en sus vidas. Y en tercer lugar, ¿por qué dejar a los niños venir a Cristo? Porque el enemigo los odia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2, 2. Dice, en los cuales, hablando de delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe de la potestad del aire, un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, trabaja en ellos, que ha creado un sistema a favor de él y que va por sus niños. Que va por cada niño no solamente de esta iglesia, sino por cada niño. Y no estamos hablando de que es malo aprender matemáticas, física, química, biología. Eso es algo muy bonito. Pero hay un sistema atrás que va por el corazón del niño. Que va por ellos. Y que hoy es más claro que antes. No es lo mismo ser niño en los 70s. Aquí hay bastantes adultos que fueron niños en los 70s. Hay bastantes niños que fuimos niños en los 80s. Creo que por aquí también hay niños de los 90s. No es lo mismo ser niño en esa época que ahora. Hay mucha diferencia. Hay muchas cosas que no sucedían antes y que ahora suceden. Los que fuimos niños en los 80s, en los 70s, yo creo que en los 60s y tal vez en los 90s, no conocimos el internet. Es cierto, los niños de los 80s fueron los que lo inventaron. No conocíamos el internet. Nos divertíamos de otra forma. La mayoría de nosotros de los 80s, 70s y 60s podíamos salir en Cuernavaca y jugar. Y no íbamos a temer que nos atropellara, no íbamos a temer que alguien nos sacara de nuestras casas para nunca volver, no íbamos a temer que hubiera un pervertido ahí haciendo cosas. Disfrutábamos nuestra niñez. Ser niño en el siglo XXI es diferente. Los niños que están ahora ya no conocen lo mismo que nosotros conocimos. Es cierto, también los que fueron niños en los 70s, 80s, 90s, volvimos a este mundo más peligroso para ellos. Hay un enemigo que sostiene un sistema que va por los niños. Éxodo 1:16. Éxodo 1:16, hablando de un tiempo pasado, para que no piensen que solamente en el tiempo moderno pasa. En el tiempo pasado, dice la orden de Faraón, dice el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y vais el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Herodes hace algo similar más adelante. A lo largo de la historia ha habido gente que mata niños. Y a veces lo hacen masivamente, matando miles de niños, cientos de niños. Otras veces, como en tiempos modernos, nos tocan personas que matan a los niños. De una u otra forma. El enemigo no nada más se contenta con ir por sus mentes, también va por sus vidas. Luego tenemos que pasar por las tristes noticias de que un niño se muere por una bala perdida o una niña desaparece y luego la encuentran en una bolsita. El enemigo va por esos niños. ¿Por qué
llevarlos a Cristo, porque en tercer lugar el enemigo los odia. Él ha creado un sistema que va sobre esos niños. Él ha creado, a él le gusta matarlos físicamente. Mateo 18, 6 y 7. Si no lo puede hacer físicamente, dice Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Satanás le gusta aprovecharse de quien los hace tropezar. Del papá que le dice, tómate tu primera cerveza. Y ahí está el niño de 5 años con su primera cerveza. Del papá que dice, pues, no tengo tiempo para él. Ahí está, toma mi celular, entretente con él. Se aprovecha perfectamente de la hermana, el hermano que ve a un niño correr y lo regaña como si hubiera hecho lo más horrible de su vida y le hace sentir como que la iglesia fue el peor lugar donde se pudo haber metido. Es cierto, hay que sentarse con ellos y enseñarles a no correr en la iglesia. Pero hay una gran distancia entre una y otra cosa. Le gusta. Se aprovecha de los que hacen tropezar a los niños. De la mamá o el papá que en su vida ya no pasan tiempo con ellos porque se dedicaron a los vicios. Y a Satanás le gusta usar a esa persona para que su niño la vea o lo vea y se hunda. Le encanta. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A Satanás le gusta usar a esas personas que hacen tropezar a los niños, haciéndoles enseñar cosas malas. El papá que le enseña a bailar como bailan ahora en el día de hoy. Le gusta usar a esas personas, pero también le gusta usar a los papás consentidores. Que el niño hace algo mal en la escuela y que lo regañan y ahí va el papá. O empieza le llamaría yo el efecto Hitler. Todos la traen contra mi hijo. No importa el maestro, no importa lo que haga mi hijo, todos la traen contra mi hijo. Me acuerdo que había un jovencito aquí hace muchos años, ya no está, así que ya no está aquí. Pero su papá decía, es que todos los maestros la traen contra él. Y lo sacó de la escuela y lo llevó a otra escuela donde pues nadie la traía contra él según. Y empezó a sacar 10 y lo regresa. Y me tocó darle clase y dije, ahora entiendo por qué todo el mundo lo trae contra él. Revoltoso hasta más no poder. Hijos sin disciplina. Hijos sin reglas claras. Hijos sin dirección clara. Y a Satanás le gusta aprovecharse de eso. ¿Por qué llevar a los niños a Cristo? Porque si usted no lo hace, los va a dejar en manos de su enemigo. Así de simple. Si usted no lleva al niño a Cristo, lo va a dejar en manos del enemigo. No va a haber otra opción. Si en casa no hay devocionales, si en casa no se ve la vida de fe, si en casa no hablamos del evangelio, lo está dejando en manos del enemigo. Si usted dice, con que lo lleve una vez a la iglesia y en la mañana nada más, con eso es suficiente. Y el resto de la semana lo deja en influencia de la televisión. Usted lo está dejando en manos de su enemigo. Aquí, gracias a Dios, veo a muchos padres que se esfuerzan porque su niño coma bien.
que trabajan de noche, de día y de noche, que se esfuerzan porque sus hijos coman bien, se cansan, llegan desvelados. Se esfuerzan, aquí veo a muchos papás que se esfuerzan porque sus hijos estén bien vestidos, porque tengan estudios y hacen hasta lo imposible, se levantan temprano, se acuestan tarde y realmente hacen su trabajo en esa área. Pero no pueden esforzarse un poquito más porque lean la palabra de Dios. Porque no pueden esforzarse un poquito más por venir a la iglesia. Se desvelarían, si su hijo se enferma, estarían dispuestos a estar ahí con ellos toda la noche para que hasta que su hijo esté bien, estaría dispuesto a faltar al trabajo por estar en el hospital con él, pero no estarían dispuestos a dejar una hora de descanso porque su hijo llegue a la escuela dominical. Se esfuerza por todo menos por la vida espiritual de sus hijos. Y eso es una enorme tragedia. Creemos que Dios no juzgaría a un niño que no tiene noción de su naturaleza pecaminosa. Un niño chiquito que no entiende qué es bueno y qué es malo, hace berrinches y todo, pero no entiende, muere, pues sabemos va al cielo no porque sea bueno, sino porque Cristo murió por él. Lo entendemos bien. Y que hasta que tiene noción de lo que es bueno y es malo, entonces ya lo puede juzgar Dios como pecador. Y no sé si ya notó el plan del enemigo. Dice un dicho que sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué está haciendo en la época moderna? Está despertando la conciencia de los niños más temprano que antes. Les están enseñando cosas que no deberían de aprender antes de que cumplan, antes de que terminen el preescolar, en los primeros años de primaria, les están levantando la conciencia. Y por el otro lado, este sistema está alejándolos del evangelio. ¿Notan lo que está pasando? Al niño no lo va a juzgar Dios como pecador hasta que despierta su conciencia y ahora el mundo la está despertando antes. Y al mismo tiempo lo está alejando de Cristo. Y el resultado es que un niño de 5 años que ya sabe qué es pecado, porque ya le ha enseñado la escuela, porque ya le han enseñado los papás, porque ya le enseñaron los videos, ya puede ser juzgado como pecador. Y si se muere, se va al infierno. Y nosotros pensando que los niños son un mal menor. ¿Por qué tener una escuela cristiana o una educación en casa cristiana? Porque los niños importan y hay un enemigo que los odia. Hay un enemigo que los odia y que está atrás de un sistema educativo que, como les digo, no está mal enseñar matemáticas, química, física, pero que ahora está enseñando valores que no corresponden a lo que es la palabra de Dios. ¿Y quién está atrás de ellos? El dueño de este sistema. Quienes no tienen a sus hijos en una escuela cristiana, no es que sean menos espirituales o sean menos, que quieran menos a sus hijos. Hay veces que se entiende, no se puede, pero su trabajo es titánico. Porque no nada más tienen que sentarse a hablar con ellos de la palabra de Dios. Tienen que ayudarles a no absorber lo que el mundo les está enseñando. No pueden nada más enviarlos a la escuela y que aprendan y que lleguen a casa y no, tienen que hacer un trabajo de enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Es un trabajo enorme. Ahorita nosotros en la escuela cristiana tenemos una gran ventaja
la enorme ventaja que ahorita la Secretaría de Educación no nos obliga exactamente a hacer las cosas que ellos enseñan. No nos obliga realmente. Pero un día lo hará. Y el día en que lo haga vamos a tener que decir adiós a la SEP. Hay gente aquí que tiene que los educa en casa. Y es un trabajo enorme. Conozco personas en nuestra iglesia que hacen un bonito trabajo en casa, educando a sus hijos, tanto en la educación normal como en la educación de fe, y hacen un buen trabajo. Pero saben, el enemigo no es tonto. Para que sus estudios valgan, tienen que hacer un examen que el gobierno apruebe. Y ahorita pueden hacerlo bien, pero un día hasta ahí nos va a alcanzar. Ahorita tenemos muchas oportunidades de llevarlos a la escuela, de que aprendan muchas cosas, pero un día esas oportunidades se van a complicar. Un día no va a haber manera de tener una escuela cristiana. Un día no va a haber manera realmente de tener una educación en casa válida. Y ahorita jugamos todavía a la escuela. Qué flojera. Invertir en ella. Ya dimos todo lo que teníamos que dar. No es la posición que realmente creo que Dios tendría. Los niños importan porque Dios los ama, porque son pecadores y necesitan a Cristo, y porque el enemigo los odia y los quiere matar. Hay 20 millones de niños en México. 3 niños mueren cada hora en México. Cada hora mueren 3 niños. Y un día le puede tocar a usted. México es el segundo país con más niños huérfanos por COVID. 100,000 niños, más de 100,000 niños se quedaron huérfanos, o de padre, o de madre, o de ambos, durante la pandemia. El año pasado 1,150 niños se suicidaron en México. 1,150. Somos una población de 126 millones. Ni se sintió. Pero piense que hubiera sido uno de sus hijos, que por ver cómo anda, su hijo diga, ya no quiero vivir, y se vaya. Aquí hay muchos padres. Aquí hay muchos abuelos. Aquí tenemos muchos amigos que tienen hijos pequeños. Aquí vemos muchos padres que sacrificarían todo por sus hijos. ¿Acaso el bien espiritual del niño no es importante? ¿Procura realmente que conozcan a Cristo a través de usted? A Dios le importan sus hijos. Cristo murió por salvarlos. Y si no los lleva a Cristo, usted los va a dejar en manos de su enemigo asesino. Y él sí busca sus vidas para matarlos. Los niños importan. ¿Le importan a usted? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde ya por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque a ti sí te importan nuestros niños. Tenemos esa seguridad. Tenemos esa confianza de que a ti sí te importan. Tú los amas. Enviaste a tu Hijo también a morir por ellos. Y entendemos el peligro que corren. Tenemos un enemigo que no solamente busca sus vidas físicas, sino también buscan sus almas. Quiere sus almas. Señor, mueve corazones. No solamente de padres aquí que tienen hijos pequeños, también mueve corazones de hermanos, hermanas que tienen nietos, de jóvenes y señoritas que aspiran a ser padres en el futuro. Los niños importan.
que entendamos la importancia de llevar la fe al hogar, de traerlos a la iglesia y de poder corregir en su momento nuestro sentir hacia la escuela. El sentir también hacia a la educación en casa, que también es muy importante. Mueve nuestros corazones. No solamente por los niños de esta iglesia, sino también por los demás niños. Que sea esto un tiempo de ánimo para ayudar en un club bíblico. Porque también los niños de afuera importan. Porque también el enemigo va sobre ellos y los quiere destruir. En esta ocasión, mientras nuestra hermana toca el piano, el altar está abierto. Tiene hijos pequeños. ¿Por qué no viene a orar por ellos? Tiene nietos. ¿Por qué no venir a orar por ellos? Está cometiendo errores a la hora de educarlos, a la hora de reflejar a Cristo en sus vidas y está poniendo a su hijo en riesgo. ¿Por qué no venir y doblar rodillas por su pequeño, por su pequeñita? Trabaja en un club bíblico, en una clase de escuela dominical, en una clase de niños. Es maestro en la escuela, maestra en una escuela. ¿Por qué no venir a orar por esos niños que están a su cargo? Vamos a pasar unos minutos en oración. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por el privilegio de concederle a esta iglesia niños. Gracias, Señor, te damos por ellos. Gracias, Señor, te damos por su presencia entre nosotros, su alegría, su gozo, su capacidad para poder entender. Gracias. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Te rogamos, Señor, por sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a nosotros a ser responsables. A los padres aquí a redoblar esfuerzos, aunque estén cansados, a tomar fuerzas de debilidad para poder tomar tiempo para sentarse con sus hijos, orar con ellos, leer la palabra de Dios, interesarse en las luchas que ellos tienen. Mis hermanos que tienen a sus hijos en escuelas públicas, que tú les des de tu poder y sabiduría porque lo necesitan en verdad. A nosotros como iglesia que nos ayudes a repensar lo que queremos para la escuela. Está una escuela que tú nos permitiste tener. Señor, no nos permitas simplemente tirar eso a la basura por falta de interés, porque esos niños, aunque no todos son de la iglesia, todos esos niños te importan y tú los amas. Padre, ayúdanos a ser responsables, porque un día uno de esos niños puede ir a tu presencia y no quisiéramos que fuera sin conocerte. Gracias, Señor, te damos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.